como vieron la presentación, en la convocatoria de invitación, yo soy Raúl Morales, yo soy médico y pues también soy psicoterapeuta de aquí del instituto y pues soy el docente que tiene a cargo el grupo de tanatología. En este caso, pues yo voy a ser el que les va a acompañar para platicar un poquito de qué tanto vemos, qué tanto aprendemos y qué podemos hacer con este tipo de conocimiento para el trabajo diario, ¿sí? Si somos terapeutas previamente, pues tenemos esta herramienta como un complemento a nuestra formación para acompañar a las personas que están en un proceso de pérdida, un proceso de duelo principalmente por pérdidas de cualquier tipo, incluyendo pérdidas materiales y, por supuesto, pérdidas de familiares. Y también cómo podemos trabajar nuestro propio duelo, ¿no? Si somos los dolientes. A veces somos el acompañante y es algo pues que nos cuesta trabajo hacer, pero también a veces somos el doliente y cuando somos el doliente pues nos cuesta trabajo recibir. Entonces, en algunas ocasiones pues somos ambas personalidades, el acompañante y el doliente. ¿Por qué? Porque como si fuera un familiar pues tenemos que ser la compañía, pero también el soporte para los que están a nuestro alrededor que quizá afrontan de manera difícil el duelo. Entonces, pues vamos a estar siempre de las dos partes, como acompañante o como doliente, y es importante conocer qué podemos hacer, qué herramientas podemos utilizar y qué estrategias existen pues para que tengamos un mejor manejo de este tipo de proceso natural de la vida, ¿sí? Que es el llegar a la pérdida, en caso de muertes, obviamente, y a afrontar pérdidas que todos los días estamos viviendo todas las personas, ¿sí? Todos perdemos todos los días algo y es algo pues que no podemos evitar al 100%, pero sí podemos pues regular las emociones que sentimos cuando tenemos una pérdida impactante para nosotros. Entonces, quisiera conocerlos rápidamente, si quieren prender su cámara nada más, para que los pueda saludar por lo menos a distancia y comenzamos la presentación, nada más para que nos veamos un momentito por lo menos y ya nos conozcamos. Ana Sofía, buenas tardes. Mari Uriel, Luzma Salgado, Armida, Miguel, Ángeles, Carmen, ¿cómo están? Elvia, Cintia Loza, Armida, Jacqueline, Vane, Lili, que no vemos, y hay alguien que es Realme C21, pero no tiene nombre, pero pues me da gusto verlas por ahí como ya lo vemos desde la publicidad. Es tanatología para humanistas. Este enfoque que se da, digo, ahorita Mari comentaba algunos detalles de otras corrientes que también aplican el concepto de la tanatología de manera muy respetuosa. En la parte de la tanatología para humanistas nos enfocamos mucho en el manejo específico del duelo para cada uno de los dolientes. Nadie vive el duelo de manera similar, es decir, a veces creemos que pudiera haber una receta para que nos duela menos, para que lloremos menos, para que todos aprendamos a sobrellevar un proceso de pérdida rápidamente, pero no hay una receta específica para todo el mundo. Cada uno vivimos un proceso diferente porque depende de nuestro carácter, personalidad, el temperamento que tenemos desde que somos pues, recién nacidos prácticamente y el clima o el ambiente social donde nos desempeñamos. Entonces, la tanatología para humanistas busca hacer el acompañamiento específico para cada necesidad. Cada persona va a tener una necesidad específica y lo que tenemos que hacer como acompañantes es dar la herramienta correcta para cada uno de los que la necesite sin omitir o sin obviar que pudiera necesitar algo diferente a lo que yo siempre hago con los demás consultantes. Entonces, este es parte del concepto del por qué se enfoca como tanatología para humanistas. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en el trabajo específico de cada dolor, aunque la pérdida sea muy aparentemente generalizada. Por ejemplo, temas de pandemia, donde murieron 3, 4, 5 familiares a veces en un grupo familiar, no todos lo sufrieron igual, evidentemente. En una guerra, en una pérdida por algún tipo de ataque terrorista, aunque se pierde una gran cantidad de gente y aparentemente todos deberían de sufrir lo mismo, no existe tal concepto. Entonces, ese es el enfoque que da la parte humanística en que trabaja específicamente el duelo de cada uno de nosotros. La tanatología clásicamente se tiene como un proceso de ayuda para bien morir, un acompañamiento para el bien morir, y pues la palabra viene de tanatos, que es muerte, y estudio o tratado de la muerte. Esto se engloba como un estudio científico, no nada más es algo subjetivo, es algo que está fundamentado de todos los fenómenos que se refieren a la muerte, es decir, el proceso de enfermedad, el diagnóstico que nos dan, el proceso de agonía y pues obviamente el camino hacia la luz final que tiene la persona cuando fallece y todo lo que se queda alrededor, ¿sí? Todo lo que se queda alrededor, es decir, el doliente, el cuidador primario, lo que dejo con mis vivencias, bueno o malo, y pues obviamente también temas legales incluso.
Aquí lo que busca el humanismo es dar significado a la pérdida, que nos demos cuenta qué nos genera como sentimiento y emoción y cómo le podemos dar una utilidad para nuestra propia recuperación. Todos los procesos de pérdida, cualquier tipo de proceso de pérdida, implica un duelo. Perder una mascota, perder a mi pareja, perder a una persona muy querida, perder un trabajo, un divorcio, perder mi dinero incluso, ¿no? Si es lo que me quedaba para comer, pues ya no tengo nada. Entonces, a veces hay personas que dentro de su propia dinámica de vida creen que han perdido el tiempo de crecer y hacer cosas diferentes. Entonces, todo ese tipo de pérdidas generan duelos. La tanatología acompaña todas las pérdidas que generan un duelo, entre ellas obviamente la muerte como más clásico concepto, pero cualquier tipo de pérdida va a ser acompañada por la tanatología. En este caso, para la parte humanista del concepto de acompañamiento a la persona que va a morir, busca que al final de la vida se termine de manera respetuosa y digna. Es decir, acompañamos al moribundo respetando decisiones, acompañándolo con lo que necesite para ese proceso de vida final y también para la parte de no invadir de más en su dignidad, haciendo maniobras exageradas de reanimación desde la parte médica o enfermería, lastimándolo, pues respetando claramente todo lo que es su pudor de la persona y también su información personal, porque es importante que esa persona siga teniendo esa dignidad y respeto como ser humano. A veces consideramos que una persona con demencia ya no tiene voz ni voto porque ya no escucha, ya no se acuerda de nada, tiene Alzheimer una persona, está en coma, es decir, automáticamente como familiares, incluso fríamente como equipo médico, a veces le quitamos los derechos a la persona que está agonizando y pues sinceramente es algo incorrecto porque no debe de perder. Sigue siendo una persona y un ser humano que requiere ese tipo de derechos, aunque le cueste en ese momento decidir seguramente muchas de las cosas que tiene que hacer, sí tiene derecho a la parte digna de no lastimar lo demás, ni tampoco humillar cuestiones muy personales que tenga la persona. ¿Sí? Entonces sí tenemos que trabajar con dignidad y respeto para la persona que está en proceso de agonía o cualquier tipo de enfermedad, incluso que no sea de muerte. ¿Sí? Hay procesos de enfermedad que son largos y que para muchas personas implica haber perdido el trabajo, la capacidad de ser independiente, la capacidad de ser una persona productiva según su perspectiva, una persona que amputan, pues una persona que siente un cambio radical en su vida y perdió mucho, una persona que queda con una discapacidad también pierde mucho. Entonces, la tanatología acompaña a todo tipo de proceso de pérdida, aun que no generen muerte. Lo que hacemos es que el sentido del dolor sea redituante para el alma de la persona que está acompañando, sin que lo evada y lo minimice. Es decir, que sepa que el dolor es parte del proceso de vida y que es un sentimiento también, la tristeza, que se valida, que se percibe, que se siente y que me permite salir adelante, porque es parte de las emociones y sentimientos que todos los seres humanos vivimos. Entonces, hay que validar el dolor de la persona que está pues sufriéndolo o viviéndolo en este caso. Acompañamos al moribundo, pero también acompañamos al doliente, a los que se quedan después de que una persona se va. Aquí les pongo un número 128, que es una cifra que se ha estudiado como alcance de qué tanta gente le duele la pérdida de una persona que se va. No estrictamente, pues son 128 personas que van a llorar por ese muerto, pero sí entre la parte de del amigo, el tío, el primo, el caso que comentaban de esta persona que falleció en este tema del derrame que comentó el ejemplo de la compañera, hasta 128 personas se ha estudiado que la red puede llegar en cuanto a tema de dolor o por lo menos de importancia de la pérdida. ¿Sí? Una persona famosa, pues el mundo completo puede sentir y enterarse de la pérdida, aunque no le duele, pero sí tiene impacto en la sociedad el que haya fallecido una persona famosa. Entonces, en nuestro rango, que no somos famosos quizá como figuras públicas, se puede extender hasta 128 personas una pérdida en cuanto a la sensibilidad del dolor de la misma. La tanatología busca cuidar el aspecto biológico, la parte de la vida de los que se quedan y los que se van, la parte psicológica de que no quedemos con algún tipo de depresión profunda o ansiedad severa por la pérdida, la parte social, ¿sí? El respeto por las pérdidas que tienen las personas, pero también los permisos que damos a las personas de sufrir una pérdida. Ahorita vamos a ver los prohibidos y vamos a darnos cuenta cómo la sociedad nos pone reglas para sufrir o no sufrir, llorar o no llorar, o vivir o no vivir un duelo. Entonces sí es importante la parte social y por supuesto la parte espiritual. Y espiritual desde el aspecto de lo que crea la persona que está en el proceso de pérdida,
y en el acompañamiento de de su dolor. Es decir, no hablamos de religión específicamente, sino de cómo percibe él la parte que lo llena, ¿sí? La parte de un ángel, la parte de una religión, la parte de un ser supremo para ellos es importante. Entonces aquí espirituales, todos los conceptos que se puedan considerar. Trabajamos la aceptación, integración y reconstrucción tras el duelo. Aceptarlo como parte de un proceso de vida, integrar a la persona que está con el dolor, sabiendo que aunque ya no está quien se fue, su vida continúa y el recuerdo va a estar permanente para ellos. Y reconstruirnos después de haber tenido este dolor, y el enfoque principal es trabajar con la pérdida, ¿sí? En cuanto a sentimientos, emociones y todo lo que genere la misma. Regularmente, pues es importante recordar que todos nacemos perdiendo y perdiendo, pues, parte de nuestro proceso de vida, vamos a morir. Nacemos perdiendo porque estamos en la panza de mamá, en el útero, durante 8 meses, 9 meses regularmente, que es lo natural, pues estamos protegidos, no tenemos que llorar para pedir comida, comemos ahí de nuestro cordón umbilical, estamos protegidos de la temperatura fresca del ambiente, estamos cuidaditos ahí, hasta que perdemos esa seguridad saliendo al mundo, tenemos que llorar, tenemos que pedir la comida, tenemos que gritar, tenemos que quejarnos, cosa que no hacíamos antes, tenemos que respirar por nosotros mismos. Entonces, todos perdemos desde que nacemos la primera parte, que es el cobijo de la madre, y perdemos capacidades a lo largo de nuestra vida hasta que llegamos a la muerte. Algo que es importante recordar es que hay dos procesos de los 4 que se conocen de manera general como etapas o procesos de vida, que era nacer, crecer, reproducirse y morir. Actualmente los dos que más, obviamente, son seguros y que más se tienen como algo estándar, que van a pasar porque van a pasar, es el nacer y el morir. Es decir, crecimiento, pues sí, podemos extendernos en altura, podemos no crecer si tenemos alguna enfermedad y nos quedamos con una talla baja. Reproducción, creo que en la generación actual, cada vez son menos las personas que desean tener hijos o por lo menos se quedan con uno. Es decir, ya no tenemos la tendencia de la reproducción como una prioridad muchas personas en la actualidad, ya es una opción que se tiene que evaluar respecto a la necesidad del trabajo, del desarrollo profesional o desarrollo de vida, y no todas las personas ya desean tener hijos de manera regular. Entonces, no es un proceso que actualmente sea pues, predominante, pero reitero, nacer y morir, eso no tiene cambio, estos son pues de ley que van a pasarnos. Perder, pues cualquier cosa que se deje de tener es una pérdida, cualquier sentimiento o actitud que no se siga percibiendo es una pérdida, y perdemos de manera cotidiana tan seguido cosas tan insignificantes aparentemente que no las notamos, ¿sí? Perdemos minutos de tiempo, perdemos dinero porque a veces gastamos en cosas pues insignificantes aparentemente que no predominan. Perdemos salud porque estamos entregados a un trabajo que nos exige estar 12, 15, 20 horas y que no nos damos cuenta qué tanto estamos perdiendo con eso. Entonces, las pérdidas van a ser continuas. En todo momento estamos perdiendo. Si no aprendemos a que esa pérdida se dosifique, pues se lleva como un torrente todo lo que es nuestra vida de manera saludable. Y pues del lado izquierdo ustedes pueden ver todos los conceptos de pérdida que podemos tener de manera muy natural. Perdemos el tiempo según nuestra percepción de productividad, perdemos a veces las llaves, tarjeta, la salud, la seguridad. Y actualmente, ¿cuántos no hemos tenido una pérdida por un asalto en algún momento? Perdemos documentos importantes que nos limitan trámites, dinero, parejas, amigos, mascotas, obviamente. Perdemos campeonatos si somos competitivos, perdemos la libertad si cometemos algún delito, pero son pérdidas que no se han considerado como tal, las vemos como algo natural porque decimos, sí, pues se merece que lo castiguen porque él asaltó a alguien, pues sí, el perrito se tiene que morir, es una mascota, no pasa nada. Consideramos que todas estas pérdidas del lado izquierdo de la pantalla son tan cotidianas que no son importantes y no las sentimos con tanto dolor. Nos generan mucho enojo seguramente, nos generan alguna frustración, pero no llegan al nivel de dolor, o por lo menos no las evaluamos como un dolor importante para nosotros y las vamos guardando como si fuera algo pues tan simple como el pasar el día como algo natural, porque son cosas que perdemos tan cotidianamente que no se valoran. Pero las pérdidas que están del lado derecho de la pantalla o mi lado derecho como tal, son, pues en este caso, pérdidas humanas, son las pérdidas que sí nos significan, pérdidas de salud, pérdidas de estabilidad emocional, pérdidas de, obviamente, capacidades físicas y mentales. Entonces, ahí es donde de verdad valoramos que es una pérdida, porque nos damos cuenta qué tantas cosas dejamos de hacer a consecuencia de esto.
Con lo demás, aparentemente y en la mayoría, se sustituyen muchas de las cosas. Es decir, una tarjeta la repongo, las llaves las repongo, la salud, pues igual si es algo ligero como una gripa, pues me puedo recuperar con un antigripal. Si pierdo una mascota, adopto otra mascota. Es decir, tenemos como que la capacidad de reconstruir más rápido esas pequeñas pérdidas porque son aparentemente pues muy simples de reparar. Las pérdidas humanas y de vida pues evidentemente no se pueden subsanar tan fácil, por eso son más profundos los dolores que generan. El duelo pues va a ser este proceso que les comentaba de pérdida en el que se desestabiliza la persona porque algo lo lastima a través de la pérdida. Le mueve muchísimo, pierde una compañía, pierde un consejero, pierde la amistad, pierde el amor, pierde todo. Decía la compañera, es que pierde uno su vida completa, porque la otra mitad de su compañera de vida o compañero de vida se fue llevándose lo que teníamos juntos. La preocupación que tenemos casi todos los dolientes, o si no el 100%, es que no sabemos cómo vivir con lo que antes era, que ya no es. Es decir, ¿cómo le voy a hacer ahora si llevamos 50 años juntos? Yo me acostumbré a desayunar diario con él, a comer con él, a viajar con él. ¿Ahora qué voy a hacer sola? ¿Qué voy a hacer solo? O sea, no voy a poder viajar porque ¿quién me va a acompañar? Él me ayudaba a tomar la mejor decisión, él me aconsejaba, ella me servía mi juguito de naranja y me encantaba cómo lo preparaba. Es que la comida solamente ella la hacía así. Entonces, nuestra preocupación máxima es cómo vivo con lo que es hoy, que antes sí tenía y hoy ya no tengo. Eso es lo que más preocupa. Y el miedo es pensar que nos vamos a quedar atorados ahí toda la vida y que no vamos a poder salir del sufrimiento. Nos da mucho miedo atorarnos y llorar y llorar y llorar y decir, aquí me voy a quedar estancado y no voy a poder salir de aquí. Es lo que más miedo nos da cuando tenemos un duelo. El duelo, pues, se deriva de una palabra latina que es dolus y significa dolor como tal, pero también viene de otro latín más antiguo que es duelum, y pues el significado se da para el combate entre dos o guerra. ¿Quién es el combatiente o quién es la guerra? Nosotros mismos, entre la parte corazón y cerebro, entre el pensar que tenemos que estar fuertes, que tenemos que resolver, que tenemos que seguir adelante, y la parte emocional que no nos deja porque el llanto, el desconsuelo o en este caso pues la tristeza profunda nos tiene limitados. Entonces el duelo o la guerra se da entre ambas partes, la parte racional y la parte emocional. Es un sentimiento que se va a experimentar cuando perdemos algo o a alguien en específico, y el trabajo mental lo tenemos que hacer con todos los que se quedan después de que existe la pérdida como tal. El duelo, pues ya comentaba un poquito la compañera sobre Elizabeth Kubler-Ross. El duelo es un proceso que lleva varias etapas. Elizabeth Kubler es una psiquiatra que estudió a más de 200 pacientes en un solo punto para un libro y bueno, muchísimos durante su vida. Ella fue una mujer que vivió muchas peripecias de pérdidas y tantas pérdidas la llevaron a tener cierta capacidad de resiliencia, de recuperarse un poco más fácil. Y no más fácil se refiere a que no te duela la pérdida siguiente, sino que eres más capaz de subsanar y de salir adelante. Es decir, no significa que si mañana se muere un familiar mío, no voy a llorar y sentir feo por la muerte, pero va a ser más fácil mi recuperación hacia la vida cotidiana porque sé cómo se trabaja el proceso de la pérdida, pero no deja de doler, porque a veces podemos pensar que en tanatología podemos ser insensibles o indoloros, o decir, hay personas que de repente nos ha tocado o me ha tocado que me lo comenten a mí directamente, ¿no? Que como acompañante tanatológico, es que tú que le sabes a eso, tú no tienes por qué llorar, tú aguántate, a ti no te duele, sí nos duele a todos. Somos más sensibles para la pérdida, pero aprendemos cómo estabilizar y equilibrar esa parte emocional con la racional y obviamente, sobrellevar el proceso de la pérdida para llegar a la parte aceptante. Acuérdense que los duelos no se superan, a veces nos dicen eso muy claramente, ¿no? Ya supéralo, no pasa nada. Los duelos no se superan porque no es una etapa de competición, no es una etapa en la que vayas a ganarte un puesto de trabajo, no es una etapa que vaya a tener la manera de volverse a reemplazar. Es decir, si yo pudiera superarlo, pues sería a lo mejor supliendo mi muerto con otro muerto, ¿no? O con alguien más que se quede en su lugar. Es decir, tendría que llenar ese hueco con alguien y no se puede llenar. El lugar que deja la persona que se va es, pues obviamente, no imposible de ocupar nuevamente. Entonces, es importante recordar que los duelos se aceptan, no se superan. Entonces, reiterando la parte de las etapas de duelo, tenemos 5 etapas conocidas dentro de todo el proceso, que es la negación inicialmente, donde la persona lo primero que dice es, no es cierto, no es cierto, dime que no es cierto, yo lo acabo de ver, ayer hablé por teléfono con él, o sea, me acaba de escribir en el Face, no es posible que esté muerto.
estaba tan joven, o sea, no, no es cierto, esto no puede ser. Ya que pasamos la negación, viene la ira. En la ira nos enojamos demasiado con alguien. Puede ser con el borracho imprudente que lo atropelló, puede ser con el asaltante que lo balaceó, puede ser con el doctor que fue un desgraciado y no lo trató bien y lo dejó morir, la enfermera que no lo canalizó a tiempo, el paramédico que no lo pudo atender, tú que lo abandonaste en la casa y no lo veías siempre, los tíos malos. La ira va a ir contra todos. Y al que más ira le tenemos, evidentemente, en este proceso es a Dios. Porque ¿cómo es posible que alguien tan bueno como tú, Dios, te hayas llevado a mi padre, a mi madre, y me quites lo que era más preciado para mí en la vida? Entonces, estamos tan enojados que no sabemos contra quién estamos enojados, pero es parte del proceso. Empezamos a calmar la ira y decimos, ya estuvo, ya le bajo un poquito, vamos a negociar, pues ya me lo quitaste, pero a ver, no me puedes quitar a otra persona cercana pronto porque ya me dolió demasiado esto, ya estuvo. ¿Qué te parece si con este dolor me quedo? O cuando estamos en un proceso de aceptación en la pérdida, por ejemplo, comentaba nuestra compañera, ¿no? El tema del acompañamiento con su pareja con cáncer. Cuando estamos en un proceso de acompañamiento de familiares con cáncer y que sabemos que es un cáncer que puede ser terminal, se genera un duelo anticipado. Empezamos a vivir la pérdida desde que está pasando la enfermedad, la quimioterapia, radioterapia, y cuando llegamos al proceso de despedida termina siendo incluso un descanso y un alivio porque decimos, bueno, ya, no lo veo sufrir, ya no está mal. Pero en ese proceso de avance de la enfermedad, negociamos con Dios. Diosito, si le quitas su dolor, te prometo que yo ya no voy a tomar. Te prometo que te doy mi vida si te llevas el dolor de mi hijo, por ejemplo. O es más, mátame a mí, Dios, llévame a mí, pero a mi hijo sálvalo. Él está muy pequeño, apenas está viviendo. Entonces, negociamos con muchas personas, es decir, con el doctor, con alguien más, con Diosito, con quien sea. La negociación es querer ofrecer algo a cambio, pero nunca llega la aceptación de la negociación, nunca llega el contrato. Y bueno, eso nos lleva a la depresión. En la depresión estamos profundamente tristes, ya nos dimos cuenta que ya no hay regreso y empezamos obviamente con síntomas pues propios de la depresión como el aislamiento, el llanto constante, la frustración, estamos tendientes mucho a la soledad y pues a no creer que vamos a ver la luz más adelante. Cuando termina nuestro proceso de depresión, que pues va a ser gradual, llegamos a la aceptación. Entendemos que, bueno, la muerte es parte del proceso de nuestra vida de todas las personas y que ahora podemos empezar a vivir sin lo que teníamos antes o sin la persona que teníamos y pues podemos buscar alternativas para sobrellevar este proceso ya de manera permanente. Estas etapas que ya comenté, digo, aquí están más explicadas y se las puedo compartir en la presentación después para que las lean con calmita. Son etapas que no están siendo cíclicas. Tienen un número porque es aparentemente el orden más frecuente en el que se presentan, pero no quiere decir que si yo tengo hoy un muerto y me pongo súper deprimido, esté mal. Y es que ya me adelanté, porque seguramente me salté 3 etapas que pude haber pasado y que las voy a tener que vivir más adelante. O puede ser que yo me la pase enojado permanentemente y yo me vuelva una piedra de carácter porque no quiero pasar obviamente a los demás procesos. Entonces, reitero, esos ciclos de 1 al 5, por ejemplo, es pues una parte teórica del manejo de las etapas del duelo, de cómo se presentan de manera muy regular, pero no son estandarizadas a todos nosotros. Seguramente a muchos nos pasa que alguien fallece y aceptamos muy rápidamente y decimos, ya estuvo, ya, yo me siento bien, no pasa nada. Rompemos con una pareja y a los 3 días estamos más tranquilos, no pasa mucho, ya lloré tantito, pero me siento bien. Hay personas que se separan de una pareja y pueden tardar 1, 2, 3 años y siguen llorando por ese tipo de pérdida. Entonces, estas etapas son graduales, dependen de cada persona y no son obligatoriamente en orden. Y tampoco son etapas de superación, como bien lo dije. Son etapas de avance en el proceso. Es decir, yo puedo estar ya en la negociación dentro de mi proceso si es que lo sigo muy numéricamente y regresarme a la negación otra vez. A ver, pero ¿qué pasaría si de verdad este diagnóstico está mal? A lo mejor yo estoy ya como que pidiéndole a Dios que no se lo lleve, pero a lo mejor se equivocaron los doctores. Hay que buscar otra opinión mejor porque yo creo que no está bien el diagnóstico. Entonces, en negociación me regresé a la negación. Puedo estar en la depresión y volverme otra vez iracundo. Puedo estar aparentemente aceptante y de repente regresarme un poquito. No es un ciclo que se tenga una fecha de caducidad de cuándo se va a cumplir. Por eso, el tema del duelo, sí es importante vivirlo a través de él. Es decir, no podemos evadirlo, tenemos que estar trabajándolo constantemente desde el dolor, disfrutando, viviendo, sufriendo si es parte del proceso, pero
dejarnos sentir el dolor para poder elaborar correctamente el duelo. Y elaborarlo es que yo pase las etapas y que yo sepa hablar de mi proceso sin que me genere un dolor tan profundo como lo generó el primer día de la pérdida. No significa que ya no lo quiera, que ya no lo quise. Significa que hoy soy más capaz de hablar de mi padre muerto sin que me ponga a llorar. Como el primer día que se murió, que sí podía estar llorando todo el tiempo porque pues, lo extrañaba. Pero si hoy mi papá ya tiene 8 años de muerto, yo estoy con una aceptación, es porque ya pasó el proceso de duelo para mí, ya no tengo la necesidad de estar llorando de manera constante. ¿Por qué? Porque ya estoy aceptante de que él pues, ya no está conmigo, pero es parte de mi historia. Aquí es importante ¿no se visualizan bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se visualizan bien? ¿No se están pasando? Sí, sí se ven claras. Sí, bueno, entonces si no, ahorita cualquier duda la rectifico, ¿eh? Si hay algo. Esta pequeña imagen, pues creo que les da un panorama del cómo vivimos los duelos todas las personas. Acá arriba ven ustedes un pequeño laberinto donde la salida no se encuentra. O sea, es de verdad una tortura, un martirio, un camino empedrado. O sea, cada paso que damos es doloroso, lloramos, nos ponemos tristes. A mí me pasó cuando falleció mi papá, yo tenía que viajar y me fui manejando solo. El plan era irme con él manejando, de compañeros, y bueno, se muere y me tengo que ir manejando solo a Monterrey, por ejemplo. Eran 10 horas de viaje, no sé, yo manejaba medio lento, entonces eran casi 10 horas. Y me acuerdo que llevaba el estéreo puesto eh, al azar, ¿no? La música, todas las canciones se aplicaban, todas las canciones, yo decía, esta canción me hace llorar. Y yo me acuerdo que llegó un punto cerca de San Luis Potosí que iba tan sensible, llorando, llorando, que yo me orillé porque dije, oye, ¿a qué hora empezó a llover? Porque yo veía completamente borroso el parabrisas, supuestamente, ¿no? Pero no el parabrisas, eran mis ojos, ¿no? Que estaban llorando. Entonces yo no me daba cuenta qué tan intenso iba en el llanto, porque era un llanto que no me dejaba. Y yo dije, oye, está lloviendo mucho, no puedo manejar así. Pero no estaba lloviendo, era yo que estaba llorando y pues me la pasé llorando todo el camino, ¿no? Me sirvió de desahogo todo el camino, pero ese proceso es empedrado, o sea, caminamos y cada paso que damos nos duele un poco más. Es una montaña rusa, es una sube y baja de emociones, a veces estamos súper guau y a veces nos vamos para abajo y subimos. Puede ser una corona de espinas, una tortura, y huelo su ropa y veo sus cosas y su cuarto no lo quiero limpiar y qué hago con las cosas, las tiro, las guardo, las regalo, y si las regalo soy mala persona, y qué voy a hacer con sus zapatos consentidos. Entonces es espinoso porque no nos deja avanzar. Y es como un cubo, sí, un cubo que no tiene respuesta de solución porque no sabemos qué hacer. Esas 4 preguntas se las quiero dejar de reflexión. Si las quiere alguien contestar al final, pues sería excelente, pues para que ustedes perciban cómo se trabaja mucho de esto, pero son importantes que las reflexionen. Si tenemos una pérdida, ¿cómo estás viviendo tu duelo? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Quién te acompaña? ¿En qué te has refugiado? Probablemente digas, es que yo no tengo problema con la muerte de mi hermano, no pasa nada. Una cerveza diaria es para relajarme y con eso descanso. El alcohol probablemente es nuestro refugio, el tabaco, una droga, el trabajo mismo. Hay personas que se enfrascan en el trabajo tanto que dicen, no tengo tiempo de pensar en el dolor, ni modo. A mí me pasó que pues yo era el hermano mayor de la familia, o el hijo mayor de mi padre en este caso, y me avisan de la muerte y fue de que, a ver, ¿qué tengo que hacer? Hispano-mexicana, tienes que ir por él, a ver, vamos a llevar las flores, vamos a hacer esto. O sea, realmente mi trabajo o mi función no fue ponerme a llorar, fue resolver todo lo administrativo y la cremación y todo. O sea, realmente mi proceso fue, tú eres el que tienes que administrar y organizar todo y ni te pongas a llorar porque tienes que resolver. A veces esa función no la autoasignamos o no la autoasigna la familia. Es decir, todo el mundo dice, es que Raúl es el fuerte, es que Mari es la que tiene la fortaleza para decir, ella puede, es que ella es bien valiente, y nos obligan a vivir el duelo de una manera, pues a veces no tan cómoda. ¿En qué etapa del duelo nos encontramos? Negación, ira, negociación, aceptación o la depresión primero que nada, después la aceptación. ¿Cómo logramos salir a flote? ¿Cómo hicimos para poder recuperarnos de la pérdida? ¿Y cómo vivimos hoy sin aquello que perdimos? Aquello es una cosa o una persona, evidentemente, puede ser una persona tan grande como lo podemos pensar un abuelito, puede ser una persona joven o incluso mujeres que han perdido bebés en un aborto y que ni siquiera lo conocieron al bebito, evidentemente lo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se quedó en un recuerdo que nunca pudieron ni siquiera verle una carita ni ponerle un nombre. El duelo tiene muchos tipos. Aquí vamos a comentar rápidamente los más importantes.
Y puede ser el sano o fisiológico, el que es normal, digámoslo así, porque es parte de una pérdida. Pasamos las etapas, no es lineal, siempre vamos a subir y bajar como la montaña rusa, pero nos recuperamos en un corto o mediano plazo de manera muy, muy sana. El patológico genera una enfermedad o magnifica la que ya teníamos. Híjole, es que se murió el esposo de esta persona, se le complicó su diabetes, o mira, se le presentó una anemia severa, y seguramente se la quiere llevar ella también. Es patológico porque la persona se deja enfermar porque se deja de preocupar por sí misma. El congelado se mantiene muchos años. La persona es un témpano de hielo que congela su dolor y que no lo quiere romper o no lo puede romper porque no se deja. El congelado se manifiesta mucho con personas que, por ejemplo, tengo una conocida que todos los miércoles eh, tiene que ir a la misa donde iba con su mamá todos los miércoles cuando su madre vivía. Entonces, si no va, siente que es una ofensa contra su madre muerta. Y entonces todos los miércoles tiene que estar en la misa y puede cancelar lo que sea porque está ahí. Eso mantiene un duelo congelado porque te hace que permanezcas estancado en una etapa que no has superado. Y no es porque tenga que dejar de ir a misa, sino que está siendo leal en rituales que hacía con esa persona, pensando que sigue estando ahí con ella en este momento y pues no vive el proceso de actualidad para su vida. El suspendido, no hay cuerpo, secuestrados, desaparecidos, una persona que nunca volvimos a ver, es un duelo suspendido, literalmente está en el aire. ¿Dónde? ¿A quién le lloro? Eso pasa mucho con las personas que desaparecen a sus familiares. O sea, la persona no quiere, de verdad no le preocupa tanto ya saber o sentir que está vivo obligatoriamente. Quiere el cuerpo para darle una sepultura cristiana, como lo dicen por ahí, o que sea algo digno para el cuerpo de su persona. No están ya a lo mejor con la esperanza al 100% de que esté vivo, pero quieren el cuerpo simplemente y ya. El duelo masivo en pandemias como la que vivimos, tiroteos, guerras o desastres, inundaciones, estallidos de volcanes o erupciones, van a matar a muchísima gente y el duelo se hace grandísimo. Es distorsionado. Una persona que quiso pedir perdón y no alcanzó a pedirlo, siente mucho dolor, mucha culpa, mucho enojo. ¿Por qué? Porque desgraciado, fue él que violó a mi hija y no es posible que era su tío y la violó. Ese duelo se distorsiona porque mi ira no me deja vivir el dolor de que era también mi hermano. Pero como dañó a mi hija, pues obviamente mi cabeza no sabe si debería llorarle o debería desearle que se vaya a un lugar feo, ¿no? En el otro proceso de vida, si es que hubiera un lugar feo. El no autorizado, ese es un duelo que es muy frecuente que nos pase y comentaba, por ejemplo, el ejemplo de la compañera, ¿no? De esta jovencita que falleció, de repente como que todos eran, es que, ¿por qué le van a llorar si era bien jovencita, ¿no? O por qué, por ejemplo, pasa mucho el no autorizado cuando tenemos una persona que le matan a un hijo que es drogadicto o puede ser una persona violenta. Lo primero que le decíamos es, ¿pero qué llora, señora? Si su hijo era un ladrón, era asesino, él mataba. Y le prohibimos a esa madre que llore por su hijo. A la madre que tiene un hijo en la cárcel, le prohibimos que llore por él porque pues, es que es maleante, por eso está en la cárcel. A la persona una persona, por ejemplo, que aborta un bebé por voluntad porque no lo quería en ese momento y se pone a llorar por la pérdida, lo primero que le dice la gente, ¿pero por qué lloras si tú abortaste por decisión? Tú no lo querías. A fin de cuentas le dolió y punto, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las no autorizadas por la sociedad y son muy dolorosas porque no nos dejan vivir nuestro duelo. ¿Cuánto dura el duelo sano? No existe una métrica exacta. Se tiene considerado que en promedio para que más o menos aprendamos a vivir sin sufrir es un año y en total el viaje de recuperación puede tardar de 2 a 4 años, siempre y cuando cada vez vaya siendo menos intenso el sufrimiento que genere recordar a la persona. Es decir, si yo tengo 4 años, pero lloro todos los días, no es tan sano ese duelo, seguramente está congelado. Entonces, es importante que cada día que pasa es un pasito avanzando, avanzando, avanzando hacia la parte sanación. Si yo estoy cada vez pues más estancado en una etapa dolorosa, no estoy avanzando en el proceso de duelo y requiero que me apoye alguien como pues, un tanatólogo o un psicólogo que tenga formación en tanatología. ¿Qué alarga el duelo? ¿Qué hace que duela muchísimo tiempo más de lo que normalmente duele de 1 a 3 años promedio? Las emociones y sentimientos contenidos o no trabajados. Es que no puedo llorar, es que no se merece que le llore, es que me golpeaba de chiquito y por eso no lo quiero. Asuntos pendientes que tenemos con quien ya no está. Es que hubiéramos hablado de eso que nos dolía y yo estaría bien, pero yo no puedo llorar, no se lo merece, me trataba mal, me dejó en la calle, me traicionó, me hizo un fraude. La presión social o familiar y los señalamientos que nos haga la gente alrededor no nos deja que deje de doler literalmente el duelo.
la edad que tengamos cuando la persona se muere. Si soy un niño, puedo verlo como una fantasía. Si soy un adulto, lo veo como una pérdida grave. Si se muere alguien más joven que yo, es algo anormal en la vida. No es normal que se mueran mis hijos. Es normal que se mueran mis padres o mis abuelitos. El género también es importante, ¿sí? Es muy frecuente que se alargue más el duelo en las mujeres que en los hombres. Y el hombre regularmente es más contenido, es más rígido, no le duele tanto. Incluso en hombres que se quedan viudos, es más factible que tengan una nueva pareja muy pronto, a diferencia de la mujer que se queda viuda. La mujer viuda como que tiene una lealtad por el esposo y dice, no, 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 en su memoria no voy a tener una pareja pronto, no se me antoja. Un hombre se muere su esposa hoy y al mes ya puede tener una novia de repente y la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Que no la quería o qué pasó? Muchas veces vienen temas implicados como el buscar la madre suplente para los niños que se quedan que él cree que no es capaz de educar correctamente. Entonces, hay factores psicológicos que van a influir en por qué el género es un alargador de duelo, el carácter de la persona, el temperamento que tiene desde que nació y el rol en la familia. Evidentemente, el hijo mayor siempre va a tener una responsabilidad, el más pequeñito era el consentido, el de en medio era el que era el administrador de la casa. Entonces, el lugar que tengamos va a ser que alargue o adelante un poquito el proceso natural del duelo. El eco de la persona también es muy importante para el alargador del duelo y las creencias limitantes. Es que si lloras poquito no lo quisiste. Es que si estás llorando tanto es porque tienes remordimiento, porque sabes que le hiciste daño. Todo eso nos alarga muchísimo el duelo. ¿Cómo sobrevivimos a la pérdida si somos los dolientes nosotros? Hay que darse permiso de estar en duelo. Hay que abrir el corazón al dolor y contactar, sentir el dolor y decir, es que tengo aquí una bola de pelos que no me deja hablar, es que la garganta se me está irritando porque algo quiero sacar, es que tengo el estómago con una acidez porque no puedo, es que tengo el intestino inflamado, es que hasta para ir al baño me duele. Todo eso es parte de los síntomas o la somatización que hacemos del dolor que no podemos expresar de esta manera contactante. Reconocer que el camino requiere tiempo, no es rápido. Hay que darle el tiempo a la persona que le está doliendo y dárnoslo a nosotros, sabiendo que hoy, si llevo un día de que enterré a mi familia o a mi familiar muerto, mañana no voy a estar súper contento que me pongan un programa de chistes, una película que me guste. No voy a poder, estoy mal y punto. Tengo que permitirme ese momento. Ser amable conmigo, a veces nos castigamos y somos muy inquisidores o nos latigamos. Es que tienes que ser fuerte, Raúl, tienes que seguir adelante. A él no le gustaría verte así, échale ganas. No, somos a veces nosotros los propios enemigos de nosotros mismos. No tener miedo de volvernos locos. A veces de repente nos pasa mucho cuando se ve una persona que lo recordamos vivamente, escuchamos su voz. A mí me pasó, yo vi a mi papá y de repente en todos lados y dije, pero ¿por qué está aquí si ya está muerto, no? O sea, o a mí me pasa mucho con los olores. Mi papá usaba mucho una loción que es la Brut, la famosa para rasurarse. Y cuando de repente, no sé, me he sentido solo, de repente digo, huele a Brut. Actualmente ya no pasa, pero en épocas recientes a la muerte, yo olía la loción y decía, ¿por qué huele a Brut? ¿No? Y todo. Y a lo mejor se había roto una botella y simplemente olía, pero para mí era una sensación de recuerdo constante y ese tipo de recuerdos, incluso escuchar que nos hable, es que me habló, lo escuché, es que sentí como escalofrío, aquí está, es parte del proceso de la pérdida. Aplazar decisiones importantes, es que tengo que hacer el testamento ya porque se murió el papá y qué tal si me muero mañana yo, lo voy a hacer rápido. No, enfría tu dolor tantito y después lo haces. Es que tengo que decidir sobre el negocio, voy a vender la casa ya. No, espérate, no decidas algo importante dentro del dolor. Acuérdense que uno no tiene que tomar decisiones radicales cuando está con dolor o cuando está súper emocionado y feliz o cuando está enamorado. ¿Por qué? Pues porque se puede ir hacia la perdición ese proceso de decisión. No hay que descuidarnos física y mentalmente, hay que agradecer todo lo que tenemos. Si de repente reclamamos a Dios o a quien corresponda, todo lo que ya no tenemos por esa pérdida, pero no nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos. Hay que animarnos a pedir ayuda, hay que buscar quien nos dé la mano, escuchar a los amigos, dejarnos querer, porque a veces somos también personas que nos aislamos tanto que no dejamos eso. Y de repente nos dice el amigo, si necesitas algo, llámame. No le llamamos, porque no, ¿para qué no voy a molestar? Es que, ¿qué van a decir? Que me estoy haciendo la víctima, además, ¿para qué le llamo? Mejor aquí me quedo solito. Hay personas que nos dan la mano, quieren traer una sopita, recíbela, cómetela. Sabemos que no tienes tanta hambre, pero yo te acompaño para que comas un poquito. Habla, desahógate de lo que estás sintiendo. Y hay que procurar ser paciente con los demás. Los demás no tienen por qué saber cómo me siento yo, o no tienen por qué adivinarlo. Entonces, es normal que me pregunten a veces cosas que son incoherentes o hasta incómodas de responder. Ay, oye, ¿y tu papá te dejó una herencia? Oye, ¿y de qué se murió, eh? O sea, porque todos queremos saber eso. Oye, ¿y qué le gustaba? Oye, ¿y
y te sientes solo sin tu padre o tu madre, es muy, muy difícil que podamos hacer que toda la gente entienda nuestro dolor porque es diferente para cada uno. Hay sugerencias para afrontar la pérdida, ¿sí? Hay que tomar en serio las pequeñas pérdidas también. Cualquier cosita que perdemos es importante respetarla como parte dolorosa. Hay que tomar el tiempo para salir adelante después de la pérdida, salir a caminar, distraernos, mascotas, una nueva pareja si es necesario más adelante. Hay que encontrar formas sanas de descargar el estrés, llorar, cantar, escribir, que es muy importante, el baile o actividades que nos hagan movernos, como el ejercicio. Dar sentido a la pérdida, saber que está en mi corazón la persona que recuerdo y que el dolor es parte del proceso, pero que lo voy a poder trabajar más adelante. Confiar en alguien, puede ser alguien profesional, preferentemente para que nos acompañe con una consejería muy, muy enfocada, o puede ser un amigo muy cercano que tenga la capacidad de escucharme como yo lo necesito, que no me esté juzgando, que no me esté señalando, que no me esté queriendo dar recomendaciones de lo que él haría, porque a mí no me sirve lo que tú harías. Yo quiero saber qué pudiera hacer yo o simplemente estate conmigo. Hay que dejar de lado la necesidad de controlar a los demás. Creemos que los demás también tienen que llorar como yo estoy llorando, tienen que sufrir como yo sufro, tienen que salir adelante como yo salí. No, los demás tienen su tiempo también. Hay que ritualizar la pérdida del modo que tenga sentido. Es decir, hay que darle ese tiempo de respetar procesos. A veces para eso sirve mucho el tema de los rezos diarios, el levantar la cruz, el cabo de año, las reuniones en los cumpleaños, cosas que sean un ritual que nos permita darnos cuenta de qué tan importante era la persona y que sigue presente con nosotros en espíritu, aunque ya no esté físicamente. No resistirnos al cambio, cosechar el fruto de la pérdida. ¿Qué me deja esta pérdida? ¿Qué aprendí? Pues aprendí a valorar a las personas porque pueden irse en cualquier momento, aprendí a respetar los tiempos de vida, aprendí a darle su lugar, aprendí a querer a la gente, aprendí a quererme tanto que sé que podía morirme mañana y que prefiero disfrutar mi vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque no sé si amanezca mañana. Y centrarse en las propias convicciones religiosas o espirituales que tengamos. ¿Qué sí puedo decir regularmente cuando estoy acompañando a alguien en duelo? No encuentro las palabras para expresar lo que siento. A veces somos muy tendientes, y ahorita vamos a ver los que no podemos decir, hablar de más. Entonces, aquí, tranquilamente, no encuentro palabras para expresar lo que siento. No te acompaño en tu dolor, simplemente estoy aquí para ti. No puedo imaginarme lo difícil que puede ser este momento para ti. A veces decimos, sé cómo te sientes. No sabemos cómo se siente la persona que le duele. Podríamos decir, imagino cómo puedes sentirte, que es muy diferente, pero no sé cómo se siente, ¿sí? Y pues estoy aquí para ti, te abrazo y te escucho, tómate el tiempo que necesites, yo aquí voy a estar, ¿sí? Esto es algo muy recomendable de lo que sí podemos decir. ¿Qué no podemos decir? El tiempo lo cura todo, no te preocupes, ya pasará. No llores, está en un lugar mejor. ¿Qué lugar mejor va a ser que junto a mí? O sea, no está en un lugar mejor, debería estar aquí junto a mí, no allá. Tienes que ser fuerte, déjalo descansar, ya no le hables, ya no le pidas, ya no le pongas veladoras, ya déjalo descansar, que se vaya con Diosito a donde se vaya, al cielo, al infierno, a donde esté, pero déjalo que se vaya. Hay que darle vuelta a la página, ya